Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 27, Los últimos días. Oficina de Stan Edgar, Seven Tower, Nueva York, Estado de Nueva York, muy temprano en la mañana, 19 de junio de 2022. La habitación estaba en un silencio sepulcral, salvo por el leve y casi imperceptible tintineo de vasos, que se habría perdido de haber habido algún ruido. La mirada de Clark se dirigió a Kara, que permanecía de pie como una estatua junto a las ventanas, con los brazos cruzados a la espalda, con el aspecto de un soldado esperando órdenes. Sin embargo, su mirada volvió rápidamente a su principal foco de atención. Stan Edgar, más animado que nunca. El hombre colocó 3 vasos extraños sobre la mesa mientras sacaba de su armario una botella con forma de pirámide llena de un líquido que cambiaba de color formando un hermoso patrón en espiral. Ah, brandy chamgraliniano. Esos monjes pacifistas hacen una bebida fantástica. El director ejecutivo de Vogue destapó la botella y olió la nube dorada que apareció fugazmente. Clark reprimió una sonrisa al percibir el aroma. De alguna manera, olía a hogar. Sinceramente, perdí la esperanza de tener la oportunidad de abrirlo, pero aquí estamos. En realidad, lo único en común con los humanos es que bebemos para celebrar eventos importantes. Los ojos de Clark observaban con alegría apenas contenida cómo Stan Edgar servía 3 copas e hizo un gesto a Kara para que se uniera a ellos, lo cual ella hizo, relajándose de repente y sonriéndole a Clark. Los 3 llevaban casi 3 horas juntos, pero esta era su primera oportunidad de hablar en privado. Habían permanecido en el escenario la mayor parte del tiempo. En realidad, esperaba que Homelander también apareciera, pero el hombre aún no lo había hecho, algo que a Clark le alivió y preocupó a la vez. Tomó la copa que le ofreció el director ejecutivo de Vogue, pero no bebió aún, observando que ni Kara ni Stan Edgar lo habían hecho. Eres kryptoniano, ¿verdad? Es la única manera de entenderlo todo, dijo Clark en su lengua materna. Su pronunciación era nítida y clara, lo que le valió la mirada de sorpresa de Kara, pero hizo que Stan Edgar sonriera aún más. He estado practicando. No quería que se repitiera lo de la última vez. Ja, no, eso sería malo. Kara soltó una pequeña risa antes de toser y enderezarse, mirando al señor Edgar en tono de disculpa. Ella también estaba hablando en su lengua materna. Lo siento, señor. Tranquila, Kara. Este es un evento informal, y además alegre, así que no te andes con rodeos. Toma una copa y únete a esta feliz reunión. El director ejecutivo hablaba el idioma kryptoniano con un tono ligeramente más duro que Kara en ciertos sonidos, pero su tono era innegablemente más elegante. Kara era directa al conectar, y emocionante era la mejor descripción que podía encontrar para su tono. Hablaba mucho más rápido que Edgar. Esta vez, Clark no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que estaba oyendo acentos kryptonianos. Estaba escuchando su lengua materna, tal como la habría escuchado si hubiera estado en su mundo natal, algo que nunca soñó experimentar. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció rápidamente al recordar por qué estaba allí mientras Stan Edgar hablaba, con la mirada fija en el hombre. Y para responder a tu pregunta, Kal-El, sí, soy un hijo de Krypton, igual que tú. Mi nombre es Drew, de la casa Zod, primer del gremio militar. El kryptoniano revelado le ofreció a Clark un vaso después de pasarle uno a Kara. Clark miró la bebida, pero aún así la tomó. Al tomar el vaso, tanto Zod como Kara lo giraron 6 veces antes de tomar un pequeño sorbo. Ambos lo miraron expectantes. Aunque solo quería insistir con su interrogatorio, aún se estaba recuperando de la cruda y sincera declaración de Stan Edgar, así que imitó torpemente el gesto de ambos antes de tomar el sorbo más pequeño posible. Abrió los ojos de par en par al sentir el líquido evaporarse al pasar por sus labios y, por un instante, experimentó una sensación de completa felicidad. ¿Cómo parece su mano? Logró preguntar Clark mientras se enderezaba y dejaba el vaso en la mesa junto a él, sin querer que lo que fuera le impidiera concentrarse. Te he escaneado varias veces, eres humano, incluso ahora. ¿Y cómo? Kal-El. Es de muy mala educación dejar una ofer. Los ojos de Kara se abrieron de par en par mientras miraba su vaso desechado antes de fijar la vista en él. Está bien, Kara. Kal es en gran medida ajeno a nuestras costumbres.
Podemos perdonar su falta de decoro. Zod levantó una mano para detener a Kara, sin apartar la vista de Clark. Luego, se desabrochó la camisa y se pasó el pulgar por el pecho, haciéndolo brillar con brillantes colores dorados, con patrones que Clark no reconoció. Uso esto. Es una piel biomorfa Maalecalandrana, un regalo de un compañero superviviente de otra raza condenada, que abandonó este mundo en los años 60 cuando los humanos lo decepcionaron demasiado. Reduce mi altura y me proporciona signos vitales humanos, tanto para el escaneo como para la vista. Suéltame. La cabeza de Clark se giró al oír la voz de Ryan cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a Homelander sosteniendo a Ryan en una mano, quien acunaba a Mia en su brazo. Clark. Suéltenlos ya. Los ojos de Clark se enrojecieron cuando Homelander se detuvo. Su rostro frunció el ceño, pero se suavizó al mirar a Kara, quien se retorció incómoda ante su mirada. Suéltenlos o te juro que lo haré. ¿Qué harás? Recuerda que no eres lo suficientemente rápido para, El ceño fruncido de Homelander se convirtió en una respiración entrecortada cuando de repente lo levantaron del suelo por el cuello. Clark parpadeó al ver a Homelander reteniendo a Ryan y Mia como rehenes, a ser aplastado contra la pared, con Ryan a su lado y Mia repentinamente en sus brazos. El agresor de Homelander era Stan Edgar, quien había disipado las últimas dudas de Clark sobre su identidad kryptoniana al sostener a Homelander con facilidad, contra la pared que se quebró con su esfuerzo. Homelander desató de inmediato su visión de calor, que impactó el rostro de su agresor. Sin embargo, tras unos segundos de intentar derretirle un agujero en la cabeza, Homelander se detuvo al ver el rostro del hombre, ni siquiera ligeramente rojo, ni mucho menos quemado. ¿Qué eres? Homelander jadeó de miedo mientras miraba la visión imposible que tenía ante sí. Eso no te incumbe. Mis instrucciones fueron claras. Tráelos, pero que nadie salga lastimado. Zod volvió a hablar en inglés mientras presionaba al hombre cada vez más contra la pared, aparentemente sin esfuerzo, con los ojos entrecerrados. Así que dejaste a todos ilesos, ¿no? Homelander solo pudo asentir al ver aparecer un profundo moretón sobre la garganta del hombre. Zod giró la cabeza y miró a Ryan, quien se tensó bajo su mirada, pero asintió en respuesta a la pregunta tácita. Sin embargo, aunque satisfecho de que se hubieran cumplido sus órdenes, el hombre no liberó al héroe más famoso del mundo, sino que lo mantuvo inmovilizado contra la pared. Clark abrió los ojos de par en par al ver que el moretón se hacía más profundo, y la mirada de Homelander se tornó desesperada mientras intentaba zafarse del agarre del hombre, intentando en vano despegar la mano de su garganta. Señor, por favor, señor. Kara avanzó de repente, mirando a Homelander, con la preocupación creciendo en su rostro, aunque se mezclaba con una clara aversión hacia el hombre. Por favor, por favor, tío, por favor. Ruido sordo. El cuerpo de Homelander se desplomó al suelo cuando el hombre empezó a jadear, aspirando aire, lo que solo le provocó tos y sibilancias debido al prominente moretón en el cuello. Kara intentó ayudarlo, pero se detuvo y retrocedió. Sentía repulsión y preocupación por el hombre. Al incorporarse, su mirada se cruzó con la de su compañero Kreyoptiano, quien, por primera vez que Clark lo viera, tenía una expresión de preocupación en el rostro. Kara, ya hablamos de esto. Zod extendió la mano, la puso en el hombro y la miró con una preocupación casi paternal. Este ser no es de la familia. Es fruto de la arrogancia y la estupidez humanas. Haríamos bien en deshacernos de él. Lo siento, pero ¿qué demonios está pasando? Clark acomodó a Mia, que estaba acurrucada en sus brazos, mientras empujaba a Ryan detrás de él. ¿Por qué trajiste a Ryan y a Mia aquí? Disculpen la forma en que llegaron, pero tengo pocas opciones en este mundo. Zod se volvió hacia Clark, con una sonrisa relajada que a Clark aún le parecía antinatural. Los traje aquí porque Kara ha regresado con éxito de su misión y podemos empezar a planear nuestra partida de este planeta. ¿Misión? ¿Qué misión? ¿Qué partida? Homelander logró levantarse del suelo, con la voz ronca y rasposa, la mirada fija en Kara. Te busqué por todas partes, por todo el mundo, y no te encontré. No estaba en la Tierra, respondió Kara, hablando también en inglés, con la mirada fija en Zod, quien no hizo nada para impedirle revelar lo que había estado haciendo. Estaba explorando lugares adecuados para restablecer Krypton. Encontré uno en la galaxia Xeno. Lo que significa que finalmente podemos dejar este mundo atrasado y regresar a casa, dijo Zod de nuevo, cruzando los brazos mientras sus ojos se posaban en Homelander, con disgusto presente antes de volver a mirar a Clark. Krypton fue destruido, no hay hogar al que regresar. Entrecerró los ojos de Clark mientras mantenía a Ryan detrás de él y su cuerpo entre Mia y todos.
Y aunque lo hubiera, solo quedamos 3 de nosotros, aunque supongo que planeas liberar a más de la zona fantasma, quieres reconstruir nuestro mundo con criminales convictos. ¿Crees que reconstruir un mundo para nuestra especie es una tarea difícil? ¿Y llamarías a tu propia madre una criminal convicta? Respondió Zod con una leve sonrisa al ver la imagen más inusual. Superman paralizado. Clark sintió que el mundo le daba vueltas y se detuvo de repente al fijar la mirada en Zod, donde solo encontró absoluta honestidad. Se giró hacia Kara, quien solo tenía una sonrisa amable mientras asentía, lo que provocó que su corazón se acelerara. ¿Mi madre? Clark notó que su voz era suave y pausada al girarse completamente para encarar a Zod y Kara, permitiendo que Ryan se acercara a él y dejara de proteger a Mia de ellos. ¿Mi madre biológica está viva? Sí, Cal, está viva, dijo Kara en voz baja mientras miraba con cariño a Mia y a Ryan con una sonrisa. Está en la zona, junto con el resto de los supervivientes, y ninguno de ellos es un criminal, te lo aseguro. Todo era parte del plan, la misión que tu padre creó. Espera un segundo. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué demonios es un Krypton y qué es todo esto? La paciencia de Homelander se estaba agotando. Hijo, Kara se detuvo al ver que el rostro de Zod se gruñía al oírla decir hijo. Se recompuso y empezó a hablar con mucha más precisión y desapego que antes. Homelander, Krypton es nuestro mundo. Nací en un planeta muy lejos de aquí. Cuando escapé, me administraron una dosis peligrosa de radiación. El general Zod ya estaba en la Tierra cuando llegué. Ayudó a crear a V para intentar crear una compatibilidad genética cercana para que mi nave pudiera curarme. Entonces, ¿no soy tu padre? Homelander miró a Clark, quien asintió al hombre que suspiró ante la información antes de sonreír. Pero somos de otro mundo. ¿Eh? Así que de verdad soy un ser superior enviado desde arriba para salvar este mundo, no eres más que una abominación. Exclamó Zod de repente. Sus ojos se enrojecieron al ver la furia y la ira reflejadas en su rostro, algo nunca visto. Un monstruo híbrido que deshonra la esencia misma de ser kryptoniano. Si tanto te disgusta, ¿por qué lo creaste? Respondió Clark, con creciente ira. Aunque odiaba a Homelander, el hombre había pedido ser creado y aquí estaba su creador, reprendiéndolo por su existencia. No lo hice. Zod se volvió hacia Clark, aún con la ira presente, pero solo suspiró, dejándolo oír mientras lo miraba a los ojos. Fue creado por Vogelbaum y Stormfront sin mi conocimiento para impulsar sus propios planes. Extrajeron el material genético de Kara, lo empalmaron con ADN humano V aumentado y lo implantaron en un sustituto. Fue cuando supe de su existencia que creé a Stanegar, para poder recuperar el control de la situación y minimizar los daños. Te he hecho ganar millones, si no miles de millones, avanzó Homelander, una acción que solía hacer que la gente se alejara de él con miedo, pero Zod simplemente permaneció quieto e imperturbable. Soy el héroe más grande del mundo, soy un fracaso. Las dos palabras de Zod paralizaron a Homelander y Clark vio un dolor genuino en el rostro del hombre. Te hicieron deforme, más simio que kryptoniano. Tu única contribución al universo es con él, y por suerte llegué a él a tiempo para purgar su estructura genética de tu fracaso. Tú eres la razón por la que la estructura genética de Ryan ha estado cambiando. Clark miró a Ryan, quien se había transformado ante la mirada de todos. En efecto. No soy científico, pero he aprendido lo suficiente para hacerlo. Cuando tuviera la edad suficiente, lo habría llevado ante Kara, la habría revivido y habríamos puesto en práctica el plan. Lo cual ahora podemos hacer con los supervivientes presentes y abandonar este mundo. ¿Cuál es el plan? Preguntó Ryan con voz algo tímida mientras se movía, mirando a todos, intentando comprender lo que estaba pasando. Lo siento, pero sé lo de Krypton, me lo contó Clark. Sé que ya no está, así que ¿cuál es el plan que mencionas? ¿A dónde vamos? Kara se dispuso a hablar, pero se detuvo cuando Zod levantó la mano. Una vez más, sonrió al meterla en el bolsillo y sacar un colgante plano con forma de escudo. Kara lo miró y Clark vio una amplia sonrisa en su rostro, mientras que él, Homelander y Ryan fruncieron el ceño. Te lo mostraré, joven. Zod colocó el colgante en una mano y pasó un dedo por su borde, haciendo que el colgante comenzara a flotar y brillar. Y yo también te lo mostraré, Kal-El. Conocerás nuestro verdadero propósito y que digo la verdad. Un destello cegador se produjo y Clark levantó una mano para protegerse los ojos. Sin embargo, al bajarla, la habitación en la que se encontraban desapareció. Todo había desaparecido, no solo la habitación, sino también el suelo bajo sus pies, la ciudad exterior, todo. Simplemente flotaban en un vacío negro.
Sin embargo, justo cuando Clark estaba a punto de hablar, vio colores y formas que comenzaban a formarse a su alrededor. ¿Qué es esto? Preguntó Clark al ver grandes torres y edificios de una belleza imposible que se alzaban en la oscuridad. Todo a su alrededor parecía brillar con intensidad bajo el cielo rojo intenso que ahora los cubría. La voz casi melancólica de Zod hizo que Clark se girara, y no vio la figura más pequeña de Stan Edgar, a quien siempre había dominado, sino a Zod en su verdadera forma. Los rasgos y el color de piel del hombre no habían cambiado, ni su forma corporal, en realidad, pero ahora era más grande y alto. Era un poco más bajo que Clark, pero poseía claramente la densa masa muscular de cara y Clark, y al girarse para mirar a Clark, vio que el color de los ojos de Zod ahora era completamente negro. Hogar, Kal-El, hogar, Cámara del Consejo Inferior de Krypton, Kandor, Krypton, hace 118 años, penúltimo día de Krypton. La multitud, en su rugiente presencia, se encontraba sentada en una sala perfectamente circular, con una altura que impedía ver la parte superior. No estaban sentados de forma inclinada, sino que se elevaban en línea recta, ocupando cada miembro un pequeño balcón en un cilindro gigante. Sin embargo, lo que llamó la atención fue una plataforma en el suelo que flotaba ligeramente, a la altura de los primeros balcones. Me gustaría saber por qué estamos debatiendo un asunto que ya está resuelto. Bacox avanzó con paso decidido, con el escudo de su casa en el pecho, mientras ocupaba el centro del escenario en la plataforma flotante. Vestía túnicas blancas luminiscentes, al igual que una sexta parte de los presentes. Al recorrer la sala con la mirada, se veía que el cilindro estaba dividido en 6 grupos, cada uno vestido con túnicas que parecían brillar en 6 colores diferentes. El primer grupo, el más grande, era blanco. El segundo, azul. El tercero, plateado. El cuarto, dorado. El quinto, rojo. Y el sexto, con diferencia al más pequeño, negro. Clark supuso que estos eran los 6 gremios principales. El de los legisladores, el militar, el científico, el religioso, el de los artesanos y el técnico. Los colores indicaban a cuál pertenecían. La computadora central del sistema Brainiac ya ha determinado que los terremotos y la actividad sísmica no son motivo de preocupación. El último terminó hace 6 medias rotaciones por el bien de Rao y no hemos tenido otro desde entonces. Todos los sensores han informado que el problema fue corregido por el mismo sistema estabilizador que creó Jor-El. Entonces, ¿por qué debatir la desacreditada teoría de Jor-El? No ha sido desacreditado. Bakou se giró y vio a otro individuo de blanco flotando suavemente desde un balcón cercano. Como bien sabe, 1/3 de nuestro gremio ha verificado o está de acuerdo independientemente con la investigación del concejal. El sistema Brainiac está equivocado. Krypton está al borde de la destrucción. Tenemos que actuar de inmediato. Habla la perrita faldera, Raya, la asistente de Jor-El. Es un verdadero milagro de Trolleus. Abre la boca y la voz de Jor-El resuena. Bakou, en tono de burla, fue recibida con más de unas risas, pero sobre todo murmullos de la gente reunida. Dime, ¿eres incapaz de pensar por ti mismo o acaso el gran Jor-El ha inventado algo para que piense por ti? Por favor, escuchen. Los hallazgos de Jor-El indican que la inestabilidad en el núcleo ya ha alcanzado una masa crítica. El planeta explotará en cuestión de días, posiblemente horas. Raya ignoró la burla y, en cambio, el hombre suplicó a la Cámara en general. No pudo convencer a todos los demás miembros del Alto Consejo, así que, por favor, entren en razón. El plan de Jor-El es nuestra única esperanza. Permítanos completar la misión. ¿No ven que es la única manera de salvarnos? Lo que veo es que hemos consentido a Jor-El y a la casa de él durante demasiado tiempo. La era de Bedgars ya pasó. No nos inclinamos ante la gran casa de él sin más. Bakou empujó a Raya y se dirigió a toda la asamblea, que guardó silencio mientras levantaba los brazos para hacerles un gesto. Como muchos en el gremio de científicos, he seguido a Jor-El. Su mente es inigualable, sus logros son incomparables y nos ha representado con honor en el Alto Consejo. Pero debo preguntar por qué esta insistencia en esta falsa narrativa de fatalidad y en un plan descabellado para transportarnos a la zona. La cámara quedó en silencio. Raya intentó hablar, pero se detuvo al ver cuántos en la sala estaban pendientes de cada palabra del hombre. Sin embargo, al girar la cabeza, Clark vio que, aunque Bakou había tomado el control de la cámara, no todos permanecían en silencio por consentimiento. Al menos 1/3 de los de blanco parecían disgustados por sus palabras, y toda la sección de negro parecía estar ardiendo de ira. Te responderé, ambición y poder.
Jorel y sus partidarios intentan tomar el control del Alto Consejo y atrapar en la zona a cualquiera que se les oponga. Solicito una votación para destituir a Jorel de su ¿cómo te atreves? Tú, Rondor. Kara apareció en el escenario, tras saltar desde un balcón cerca de la cima de la estructura, aunque esta versión vestía túnicas negras y el escudo de su casa era mucho más pequeño. Mi tío es un gran hombre que intenta salvarte a ti y al mundo. Y no permitiré que lo insulten por... Sin embargo, lo que Kara iba a decir quedó ahogado por la enorme oleada de ruido que surgió de la sala. Empezaron a gritarle y a llamarla con palabras y expresiones que, aunque Clark desconocía, eran claramente insultos. Muchos abandonaron sus balcones, flotando en el aire, para expresar mejor su disgusto y enojo por la presencia de Kara en la platier. El ruido no hizo más que aumentar a medida que otros salían de sus balcones para defender a Kara, profiriendo insultos y acusaciones. Ya ves. La casa de él ignora todos los protocolos y códigos. Se creen superiores a la ley. Bakou alzó la voz, señalando a Kara, logrando de alguna manera hacerse oír por encima del ruido que resonaba en la cámara. Ningún miembro de tu gremio puede dirigirse a esta cámara sin voto. Deshonras la naturaleza misma de estallido. Bakou se apagó cuando las grandes puertas de la cámara se abrieron de golpe y 3 individuos entraron. Reconoció al del centro como Zod, aunque su cabello tenía menos canas que el de la versión que conocía. Su presencia había silenciado la cámara y no había dicho palabra mientras caminaba con paso firme hacia la plataforma, pero no la subió. A su izquierda había una mujer mucho más baja que él, de rasgos angulosos y marcados, y ojos violeta aún más penetrantes, que parecía solo capaz de fruncir el ceño. Completando el trío estaba la persona más grande que Clark había visto en su vida. Llamarlo musculoso o de pecho deforme era quedarse corto. Era literalmente una montaña de músculos andante y hacía que sus 2 compañeros parecieran niños a su lado. Aunque la llegada de Zod había silenciado la cámara, aún no había dicho ni hecho nada aparte de quedarse donde estaba. Sus ojos estaban fijos en Bakou. Nadie se movió ni habló durante unos buenos minutos mientras el líder del gremio militar de Krypton simplemente miraba fijamente a Bakou sin pestañear antes de levantar la cabeza y observar a los miembros flotantes del Consejo Inferior. Su mirada los hizo correr rápidamente de vuelta a sus balcones como si fueran escolares siendo sorprendidos fuera de sus asientos por un profesor, sin un atisbo de satisfacción o molestia, simplemente volvió su mirada a Bakou. El Coyote se movió bajo la mirada y miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada del general. El acto hizo que Zod se burlara del primer ruido que había hecho aparte de sus pasos desde su llegada. El general luego volvió su mirada hacia Raya dándole un pequeño gesto, quien se enderezó y tomó el centro del escenario, obligando a Bakou a moverse. Ante esta ruptura del protocolo, propongo suspender la sesión de hoy y volver a reunirnos mañana para la votación. Raya miró a Kara, quien seguía en la plataforma, pero ahora parecía mortificada e intentaba evitar mirar a Zod. ¿Todos a favor? Todos los presentes en la cámara levantaron rápidamente una mano en señal de aprobación, y con eso, la plataforma flotante en el centro de la cámara descendió y se fundió con el suelo. Todos se llenaron rápidamente de expectativas ante el trío de Zod, Kara y Raya, quienes permanecieron donde estaban hasta que todos se fueron. Raya dejó escapar un suspiro de frustración al perder la calma y girar la cabeza hacia Kara, quien se estremeció al ver a la mujer acercarse. Abrió la boca, pero no dijo nada, en lugar de gruñir y negar con la cabeza. La asistente de Jorel giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta, pasando entre Zod y el gigante a su izquierda, deteniéndose un momento antes de irse. Habla con ella porque vamos a perder una votación que no podemos permitirnos perder, susurró Raya, con ira y frustración, mientras se frotaba los ojos con una mano, aparentemente envejeciendo una década por el estrés en tan solo unos segundos. Nos vemos esta noche. Jorel tendrá que convocar una reunión después de este desastre. Que Rao nos ayude. Cuando la mujer se fue, Zod giró la cabeza para verla irse antes de soltar un suspiro y su rostro se sumió en pensamientos profundos mientras se giraba hacia Kara, que aún no se había movido. Tío, no quise decir eso y solo y Kara avanzó hasta quedar frente al general, con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo, en voz baja y tímida. Primera regla, dijo Zod, sus ojos adquiriendo un afecto casi paternal, pero su voz contenía el tono estricto de un oficial que reprende a un subordinado. Cabeza, no corazón. Kara se enderezó, ganándose una sonrisa de la mujer a la derecha de Zod y un asentimiento de la imponente figura a su izquierda, mientras que el rostro del general permaneció estoicamente pasivo. Controlaré mejor mi temperamento la próxima vez, lo prometo.
Asegúrate de hacerlo, respondió Zod antes de darse la vuelta y salir del salón. Kara y sus compañeros lo siguieron. Siempre que haya una próxima vez, casa de El Dwelling, Cordillera de la Joya, afueras de Kandor, último día de Krypton. La escena ante ellos se disolvió de repente antes de ser reemplazada por un lugar que Clark sentía que conocía de alguna manera, pero que no lograba ubicar. Era una casa o vivienda de algún tipo, de gran tamaño. La habitación en la que se encontraban era tan grande como el granero de la familia Kent, pero a pesar de su tamaño, emanaba una cálida y acogedora atmósfera familiar. Las paredes se elevaban verticalmente, y de vez en cuando, una pequeña plataforma sobresalía para que alguien pudiera subirse. Clark supuso que si uno tenía una capacidad limitada para desafiar la gravedad, como la que los kryptonianos habían desarrollado debido al gran tamaño del planeta, entonces su arquitectura no enfatizaría las escaleras ni las pasarelas. Las paredes tenían estantes, cuadros, libros e incluso murales, que Clark se esforzaba por absorber como si no conociera a las personas que las habitaban. Todos le resultaban familiares. El techo atraía la mirada, ya que era completamente transparente y mostraba el cielo nocturno sobre ellos, brillando con estrellas y constelaciones que Clark nunca había visto. La sala estaba llena de gente de todos los ámbitos de la vida kryptoniana. Todos vestían estilos de ropa que Clark creía que ni siquiera los diseñadores de moda más ambiciosos del mundo se atreverían a probar, y en una gama de colores que iba desde los primarios más sencillos hasta los que Clark desconocía por completo. Su atención se dirigió rápidamente a la primera persona que reconoció entre la multitud. Kara estaba de pie junto a una mujer. Clark supuso que era su madre. La mujer tenía el largo cabello dorado y el cuerpo curvilíneo de Kara. Sin embargo, vestía de azul en lugar de negro, y al girar la cabeza, Clark pudo ver que tenía ojos dorados, no azules, que denotaban una mirada escrutadora que lo hacía sentir juzgado. Sin embargo, su atención pronto se desvió de la gran sala al ver que el foco principal de esta visión era, en cambio, una habitación más pequeña que sobresalía del gran salón. Aunque más pequeña, seguía siendo increíblemente grande. Al entrar, quedó claro lo que era esta sala. Era un laboratorio, dispositivos a medio construir cubrían las mesas, los diseños se proyectaban en pantallas y los dispositivos terminados funcionaban pasivamente mientras se les probaban fallas. En un lugar de orgullo en el centro de la sala había un conjunto de 3 objetos, que Clark reconoció al instante. Todos eran idénticos a su cápsula y a las cápsulas de Kara. Al mirarlos, Clark se dio cuenta de que lo más probable era que fueran las cápsulas suyas y de Kara. La elegante cápsula central de metal descansaba con un costado en el suelo mientras un hombre la manipulaba mientras varias otras personas estaban detrás de él observándolo trabajar. Uno era Zod, que estaba de pie con los brazos cruzados, el otro era Raya, que parecía preocupado y exhausto, el tercero, Clark, confundido por un segundo con Homelander. Sin embargo, tenía el pelo negro oscuro con mechones grises y no irradiaba la tóxica confianza en sí mismo de John. Clark sintió que se le abrían los ojos de par en par al ver al hombre que trabajaba en la cápsula levantarse y volver a colocarla. Era su padre, Jor-El. Sin embargo, a diferencia de la imagen vacía y sin emociones que proyectaba la fortaleza, que repetía los mismos mensajes una y otra vez, Clark podía ver las ojeras cansadas, su cabello canoso salpicado de sudor y la calma absoluta que parecía rodearlo. Hermano, esto es serio. Necesitamos apagar los sistemas principales y arreglar lo que sea que esté fallando con Brainiac, suspiró Zor-El al ver a su hermano levantar las manos cuando Kelex apareció y las limpió con un rayo de luz roja. Después de hoy, no podemos confiar en el Consejo Inferior para que implemente nuestro plan, no después de que el arrebato de Kara haga parecer que estamos planeando un golpe de Estado. Necesitamos me han expulsado del Alto Consejo, interrumpió Jor-El a su hermano mientras se giraba para encarar a sus 3 compañeros, quienes parecían sorprendidos por la noticia. Anoche llamaron a votación, aparte de Zod que estaba ausente, estoy seguro de que por su diseño, fue unánime que ya no soy el jefe del gremio de ciencias. Ellos, Raya parecía la más afectada. Solo abría y cerraba la boca como si la noticia le hubiera provocado un infarto. Pero tú, Jor-El, la mente más brillante de nuestra generación, por Rao, la mente más brillante que Krypton haya tenido jamás. Negociaste los acuerdos de Apocalipsis Nueva Génesis, curaste la enfermedad de la fase de sombra y la plaga del cero negro, resolviste el teorema irresoluble de Ruel y reconstruiste el sistema Brainiac, no pueden destituirte. Bueno, sí. No es que importe ahora, Jor-El ni siquiera suspiró mientras se acercaba a un enorme dispositivo arqueado que, al llegar, creaba un panel de control que le permitía interactuar con él.
Con mi destitución, ya no puedo corregir los problemas que el sistema Brainiac está causando en la computadora central. Ya no podemos retrasarlo. Calculo que nos queda menos de media rotación como máximo antes de que el planeta explote. Oh, Bok, susurró Zor-El mientras se tambaleaba hacia atrás, como si las palabras de su hermano lo hubieran golpeado. ¿No hay nada que hacer? ¿Este es el plan, la misión, hemos fracasado? No, aunque esperaba que pudiéramos persuadir a uno o ambos consejos, tenía un plan de contingencia por si fallaba. Jor-El se apartó del gran arco que había estado usando. Este cobró vida de repente y reveló un portal a un extraño reino de sombras. Miembros selectos del gremio de ciencias y yo hemos modificado portales de transmateria clave en Krypton, como este, para que se abran a la capa planificada de la zona fantasma. Espera, ¿has estado planeando esto sin avisarnos? ¿Sin avisarme a mí, tu hermano? Los ojos de Zor-El se abrieron de par en par, como si Jor-El hubiera seguido su primer ataque verbal con un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Era necesario mantener el círculo pequeño y alejado de la gente a la que el Alto Consejo sabía que contactaría. No era nada personal. La serenidad de Jor-El pareció quebrarse un poco al soltar un suspiro y pareció envejecer una década en un instante. Y para responder a la segunda pregunta, desde la ceremonia de nombramiento de Cal, cuando Drew se convirtió en el tutor de mi hijo. Así que necesitamos llevar a la mayor cantidad posible de gente a estos portales transmateria modificados, antes de que el planeta explote o las fuerzas de seguridad nos detengan, dijo Zod, con la mirada fija en el portal que se usaba para moverse no solo a través de Krypton en un instante, sino a través del universo, ya que los temblores que presentaba se habían vuelto demasiado peligrosos para usarlos. Ya envié la señal justo antes de que todos llegaran a la reunión. Quienes puedan, entren en la zona fantasma ahora, o bien, suban a las cápsulas que hemos creado para dirigirse a los puntos de reunión en la Tierra. Jor-El se cruzó de brazos mientras también miraba hacia el portal. Todos aquí esta noche entrarán en la zona ahora, mientras yo, Drew, y tú, hermano, llevamos estas cápsulas a la Tierra. ¿Qué pasa con I? El rostro de Zod se transformó en una mueca de preocupación mientras volvía a mirar a su amigo más antiguo y confiable. Ya los contacté. Ursa y Lore están a salvo en la zona. Non se encargó de ello. Jor-El avanzó y le puso una mano reconfortante al hombre que, según la tradición kryptoniana, había elegido para criar a su hijo cuando tuviera la edad suficiente. No podía permitir que le pasara nada a mi protegido de confianza, ¿verdad? Ahora debemos actuar con rapidez antes de que el Consejo reaccione e intente, auge. Aunque sabía que la pantalla holográfica no podía hacerles daño, ni a él, ni a Mia, ni a Aryan, se encontró protegiendo a su hija y a Aryan de la explosión que azotó la habitación. La pared del fondo estalló, enviando a todos al suelo. Varios fragmentos de escombros impactaron contra las cápsulas, dos de las cuales se estrellaron contra el suelo, dañando sus costados, mientras que la tercera quedó completamente destruida. Zod fue el primero en ponerse de pie, su ropa ya se estaba transformando en una armadura negra al levantar un brazo. La muñeca brillaba verde. Detén toda actividad, ríndete y prepárate para ser Cátolo, un dron grande y delgado, con una cabeza triangular y 3 puntos verdes brillantes, apareció en el agujero donde antes se alzaba la pared. Flotaba en lugar de caminar. Sin embargo, un disparo preciso de Zod le destrozó la cabeza, haciendo que su forma flotante se desplomara en el suelo. La victoria duró poco, pues una docena más apareció ante ellos. Sus esbeltas formas metálicas descendieron del cielo para apiñarse en la abertura. Zod avanzó, disparando un dron tras otro, derribando un dron con cada golpe, pero parecía inútil. Cada uno destruido, otro ocupaba su lugar. Clark volvió la cabeza de golpe hacia el lugar de donde habían venido al oír gritos, alaridos y más disparos. Una mirada por la ventana. Grieta. El mundo se volvió azul por un segundo cuando una ola de energía inundó la zona, provocando que los drones se congelaran y luego cayeran al suelo repentinamente. El origen de la ola se hizo evidente cuando Jor-El se puso de pie, sostenía un pequeño dispositivo esférico que brillaba intensamente en su mano izquierda. Su rostro tenía una mueca de enojo, que se transformó en una mueca de dolor cuando el dispositivo esférico parpadeó y luego emitió una chispa, provocando que Jor-El lo soltara. Falke, pensé que lo había arreglado. Eso no los mantendrá abajo por mucho tiempo. Jor-El levantó el antebrazo y presionó un símbolo en el brazalete que llevaba. Tenemos que movernos antes de que se reinicien. Kelex, trae a Lara y Cal ahora mismo, y dile a Alura que evacue a todos por aquí hacia la zona. ¿Qué demonios fue eso?
Zor-el, menos tranquilo que su hermano, se puso de pie, con la frente sangrando por un corte grave en la caída, y se tambaleó para mirar a uno de los atacantes metálicos caídos. ¿Sus drones de servicio cerebral? No deberían estar armados. ¿Qué está pasando? Deben ser esos tontos del Alto Consejo, no podían estar seguros de que las fuerzas de Sercuiti no se pondrían de mi lado. Zod se movió junto a Zor-el mientras Jor-el reactivaba la puerta mientras los invitados de la fiesta comenzaban a llenar el lugar mientras la mujer alta y rubia de antes los dirigía hacia adelante. Así que armaron estos drones para detenernos antes de que pudiera reunir mis fuerzas. No estoy seguro, esto parece, el rostro de Jor-el era una mezcla de preocupación y confusión mientras observaba a la multitud que llenaba el portal, antes de que la habitación comenzara a temblar de repente. ¡Bum! ¡Crack! Una luz brillante atravesó las ventanas, iluminando toda la habitación primero con un destello blanco, luego con un verde oscuro y enfermizo. El temblor continuó mientras la habitación comenzaba a temblar violentamente. La causa se hizo evidente al disiparse el primer destello, mostrando que donde una vez se alzaron las orgullosas y majestuosas montañas de Krypton, ahora no había nada, nada excepto una enorme columna de fuego que las destrozaba. La habitación quedó en silencio por un momento mientras todos observaban la escena apocalíptica, todos menos Jor-el, quien trepó a un panel en la pared y lo golpeó con las manos mientras un campo de energía rodeaba repentinamente la casa ancestral de los El. Justo a tiempo, un trozo de roca se estrelló contra el campo, envolviendo la habitación en otro destello de luz mientras el ardiente trozo de montaña explotaba contra el escudo. ¡Porrao! Todos al portal ahora. La voz de Zod resonó con fuerza en la habitación, que aún temblaba violentamente. Su voz autoritaria hizo que todos corrieran hacia el portal. La multitud, ahora enérgica por la inminente fatalidad que se avecinaba afuera, comenzó a desaparecer en el portal a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, Jor-el, su hermano y Zod se dirigieron a las cápsulas, levantando con gran dificultad a las dos restantes del suelo donde habían sido arrojadas y llevándolas a una zona junto al portal, diseñada para su lanzamiento. Sin embargo, tanto Jor-el como Zor-el seguían mirando a la multitud, que se dispersaba. Zor tenía la mirada fija en su esposa e hija, quienes guiaban a los últimos a través del portal, mientras que Jor observaba la puerta, con creciente preocupación. Jor-el. Clark sintió que el corazón se le paraba y se le aceleraba al ver aparecer a su madre biológica, agarrando un trozo de tela roja que lloraba en sus brazos. Siento mucho que estuviéramos jugando en el anexo solar y que los terremotos nos retrasaran. Jor-el dejó que Zod y Zor terminaran de preparar las cápsulas mientras corría al lado de su esposa mientras las últimas personas desaparecían en el portal, dejando solo a la casa de Elizab. Jor-el llegó hasta su esposa y la abrazó rápidamente antes de calmar a la pequeña bebé en sus brazos, que seguía llorando mientras la habitación seguía temblando a intervalos aleatorios, mientras destellos de luz se filtraban por las ventanas. Está bien, mi amor, lleva a Cal a la zona. Solo será un momento para ti, Jor-el soltó a regañadientes a su esposa e hijo. Lara abrió la boca para responder, pero Jor-el la detuvo. Por favor, mi amor, vete, no hay tiempo. Lara asintió a regañadientes y se dirigió hacia el portal donde su sobrina y su cuñada la esperaban para acompañarla a la zona. Al volverse hacia la cápsula que su hermano y su mejor amigo intentaban preparar, Jor-el vio que Zor-el había dejado de trabajar y tenía la mirada fija en algo que se veía al otro lado de una ventana cercana, en dirección a la capital. ¿Qué? Hermano, Kandor, está siendo. Ah. Zor-el desapareció repentinamente al ser alcanzado por un rayo de energía azul, y Jor-el dejó escapar un grito antes de que su cabeza se desviara en dirección al disparo, mientras Kara y su madre gritaban también. Situación crítica, proceda con la catalogación. Los drones volvieron a la vida y flotaron mientras se abalanzaban sobre los pocos cripótanos que quedaban. La sala se convirtió en un tiroteo mientras los drones desataban su furia sobre ellos, aparentemente indiferentes al deterioro del escudo protector de la casa, que comenzaba a tensarse a medida que el planeta se desgarraba. Clark observó cómo su padre se ponía a cubierto intentando alcanzar a su madre y a su versión infantil, mientras Lara intentaba desesperadamente alcanzar los últimos metros hasta el portal abierto que tenía delante. Madre. El grito aterrorizado de Kara atravesó el aire cuando un disparo impactó a su madre, haciéndola evolucionar justo como Zor-el había caído. Kara se soltó el brazo y destrozó al dron ofensivo. Suelta. Suelta a. La voz de Lara se convirtió en un grito ronco cuando un dron la agarró del suelo por el que había estado gateando.
Estaba a apenas 1 metro del portal, levantándola por el cuello y luego, para su mayor sorpresa, le arrancó a su hijo de encima. Cacacal. Analizando, Lara El, adulta, gremio de científicos. Designación. Esencial. Kal El, infante, sin asignar. Designación. No esencial. El dron, con una robótica insensible precaución, arrojó a Kal, provocando que Lara se revolviera en su agarre, pero fue en vano. Kal se movía a una velocidad vertiginosa, derribando a un dron mientras corría por la habitación saltando por los aires para atrapar a su primo, que se precipitaba hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. Zod, por su parte, había estado luchando contra un trío de drones que intentaban cubrir a Jor-El mientras intentaba alcanzar a Lara, con la mirada fija en ella mientras el dron levantaba la mano, preparándose para dispararle el rayo azul, igual que Zor y Alura. Analizando, Zod, adulto, gremio militar. Designación. Amenaza, terminar. Se giró para disparar al dron que sostenía a Lara, ignorando al que se acercaba con un brazo convertido en espada para empalarlo. Justo después de disparar, algo se estrelló contra él, poniéndolo a salvo. El mundo pareció ralentizarse mientras Zod asimilaba los dos eventos que ocurrieron al mismo tiempo. El primero fue que su disparo dio en el blanco, destrozando al dron y salvando a Lara, quien fue arrojada hacia atrás y al portal como resultado de la fuerza de la explosión. Sin embargo, Zod solo fue vagamente consciente de lo que había sucedido, ya que el segundo evento absorbió toda su atención. Frente a él estaba Jor-El, quien lo había derribado para salvarlo. Jor-El estaba de pie sobre él con una espada atravesándole el pecho mientras una salpicadura de sangre le salpicaba la cara al toser. Zod y Kara reaccionaron de inmediato. Lanzaron un grito de ira y destrozaron los últimos drones. Zod atrapó a Jor-El mientras este caía del dron destruido. Su amigo, quien siempre había sido un pilar de fuerza, ahora estaba inerte y sangrando en sus brazos. No, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Zod sostenía a Jor-El en sus brazos mientras el hombre palidecía y se debilitaba cada segundo. Necesitamos ayuda, rugido. Crack. La habitación se sacudió con más fuerza que antes, el techo y el suelo se agrietaron mientras el escudo exterior comenzaba a desvanecerse, mientras el planeta entraba en sus últimos estertores. Zod se detuvo en pánico cuando Jor-El logró incorporarse de forma imposible. Aunque aún dependía de su apoyo, logró fijar la mirada en su amigo. Observaron el portal que comenzaba a parpadear y, claramente, con el planeta desintegrándose, ya no era seguro usarlo. Es demasiado y tarde, llévame a las cápsulas. Jor-El casi se apartó de Zod mientras intentaba ir a las dos cápsulas restantes. Zod no puso objeción y ayudó a su amigo a llegar a las cápsulas, mientras Kara también corría, acunando a Kal-El en sus brazos. Zod apoyó a Jor-El contra una de las cápsulas y, milagrosamente, el hombre continuó trabajando incluso mientras lo dejaba sin aliento. Extrajo un cristal blanco que Clark reconoció, presionándolo contra su cabeza por unos instantes antes de volver a colocarlo en la cápsula. Zod tomó al pequeño Kal de Kara mientras Jor-El extraía un extraño frasco negro que Clark no reconoció y un colgante de metal que Zod había usado para iniciar esta visión. ¿Es eso lo que creo que es? Los ojos de Zod se abrieron de par en par al ver el frasco negro mientras Jor-El se apartaba a trompicones, sosteniendo el colgante y el frasco negro que Zod había señalado con la cabeza, lo que permitió al general colocar al bebé en la cápsula. Sí, era una contingencia por sí, si nos descubrían, no puedo arriesgarme con Kal, logró decir Jor-El mientras sus párpados empezaban a cerrarse y sentía que se le resbalaba el agarre. Rápido, debemos actuar, Kal debe irse ya. Las palabras de Jor-El fueron acompañadas por su colapso en el suelo, el acto provocó que su sobrina corriera hacia él mientras Zod se giraba y colocaba su mano en el costado de la cápsula, encendiéndola. Nos volveremos a encontrar, hijo de él, dijo Zod en voz baja mientras observaba cómo la cápsula ascendía y salía disparada del hogar ancestral de los El mientras comenzaba a desintegrarse. Recuerda que eres amado y que en ti sobrevive lo mejor de Krypton. Mi Rao te guía, hijo mío, perdóname por fallarle a nuestra gente. Jor-El se estaba quedando sin palabras, con los ojos apenas abiertos mientras la hemorragia disminuía al sentir que las fuerzas lo abandonaban, ahora que había visto que su hijo se dirigía a un lugar seguro. Kara, toma el colgante, el índice para recuperar a todos está dentro. Aquí, general, tómelo. Kara se levantó de su tío, con el rostro dolorido por dejarlo así, aunque fuera por un momento, mientras se dirigía hacia el general y la última cápsula. Ha sido un honor, señor, dígale a mi primo, dígale que serví a Krypton hasta el final, dígale que lo amé.
Karazot le puso una mano suave en el hombro mientras extendía la mano como si quisiera quitarle el colgante, con una sonrisa amable. Díselo de mi parte. ¿Qué? Oye. Kara abrió los ojos de par en par cuando el hombre que la había ayudado a criar, el hombre al que más admiraba después de sus padres y su tío, la empujó y la jaló hacia sí, arrojándola a la cápsula restante. Se llevó la mano al cuello, donde el colgante con forma de escudo se había convertido en un collar. Zod lo había presionado contra su pecho con destreza al lanzarla a la cápsula. La cápsula empezó a cobrar vida, aunque un lado aún mostraba daños y parecía menos brillante que el anterior. No, general. Tío. Por favor, debería ser yo. Kara fue interrumpida cuando la cápsula la obligó a hibernar. Se puso en posición de dormir y su armadura negra se transformó en el traje de vuelo que Clark había encontrado al principio. Zod retrocedió al ver cómo la cápsula de Kara se elevaba y se disparaba más allá del escudo, que ahora se derrumbaba. Sus ojos se abrieron de par en par con preocupación cuando una ráfaga de fuego verde, que una vez fue la montaña Atu, envolvió brevemente su cápsula. Sin embargo, al disiparse el torrente de muerte, vio que su cápsula seguía elevándose hacia lo que quedaba de los cielos de Krypton, que ahora se desmoronaban. Zod simplemente se giró y se dirigió hacia su amigo, arrodillado ante Jor-El, quien por un momento, creyó que se había unido a sus ancestros y lo estaría esperando. Sin embargo, una tos entrecortada y ensangrentada lo alivió al saber que el primer ministro de la casa de El aún tenía fuerzas suficientes para presenciar el fin. Mi hermano, Jor-El esbozó una sonrisa mientras alzaba su mano libre para apoyarla débilmente sobre el hombro del general, mientras la otra apretaba con fuerza el frasco negro. Gracias, eres un buen hombre. Descansa ahora, volveremos a ver a nuestros padres pronto, tus antepasados. Estarán orgullosos de saludarte, salvaste a nuestra gente. Zod puso su propia mano sobre la de Jor-El mientras esbozaba una frágil sonrisa al sentir que la habitación realmente comenzaba a desmoronarse, mirando al hombre que había conocido toda su vida. Te debo todo, salvaste a mi familia, mi hogar. Así que gracias, hermano. No, mueras aquí, hermano. Los ojos de Jor-El se cerraron al oír estas palabras, lo que paralizó a Zod. La mano de su hermano se apartó de su hombro y señaló el portal que parpadeaba intermitentemente mientras la habitación se desmoronaba. Ve al portal, vive, vuelve a verlos, cría a Cal, enséñale, dile que lo amé, que lo cuidaré con orgullo junto a sus ancestros. Zod vio cómo la vida abandonaba a su mejor amigo y hermano, y cómo Jor-El perdía todo su color al tambalearse hacia atrás, como si se hubiera desplomado en un sueño profundo. Sin embargo, Zod sabía que nunca despertaría. Se arrodilló paralizado por un instante, observando el cuerpo de su amigo, con su última petición resonando en sus oídos, antes de ponerse en acción de repente. Arrancó el frasco de la mano de Jor-El, mirándolo con disgusto, antes de colocarlo en una cámara del antebrazo de su traje, mientras se levantaba y corría hacia el portal. Su camino era casi imposible cuando la habitación se hizo añicos al fallar finalmente el escudo exterior, y Zod sintió que se congelaba y ardía al ser alcanzado por la fatalidad de Krypton. Sin embargo, con pura voluntad y toda una vida de entrenamiento, Zod superó el dolor casi insuperable y llegó al portal mientras sentía que la casa se desgarraba en 3 pedazos. Todo el lado izquierdo desapareció en un desfiladero que se formó junto a la casa, del que emanaba calor mientras torrentes de magma se elevaban. Ubicación. Zona, subcapa ZT-001, A4. Zod miró la pantalla instintivamente, su mano se conectó al panel y vio que el destino cambiaba. Ubicación. Tierra, advertencia. Fallo de conexión, 21% de probabilidad de llegada exitosa. Para Krypton, las palabras de Zod fueron acompañadas por su lanzamiento hacia el portal parpadeante justo en el momento en que la casa de él se hizo añicos en una enorme explosión. Clark observó cómo el mundo de Zod se convertía en un dolor diferente, mientras lo jalaban, lo apretaban, lo estiraban, lo desgarraban y lo reconstruían en un instante, al estrellarse repentinamente contra tierra firme. El portal se había abierto en el cielo, causándole una caída de varios kilómetros antes de tocar tierra, lo que provocó un cráter y una explosión de dolor que recorrió su cuerpo. Tardó mucho en moverse mientras se quitaba el casco de la cara y sentía que sus pulmones explotaban al intentar respirar el aire que su cuerpo rechazaba con tanta fuerza. El sonido de pasos hizo que Zod finalmente se impulsara hacia arriba, agarrando su casco con una mano mientras lograba salir pesadamente del cráter que había creado.
Su armadura ardía y aún sentía un dolor inmenso, pero al salir del cráter con sus fragmentos de rocas verdes salpicados, bañado por los extraños rayos dorados del amanecer de este mundo, sintió que recuperaba las fuerzas. Fue recibido por dos hombres vestidos con extrañas y gruesas telas y lo que parecía piel de animal. Uno empuñaba un trozo de madera con 4 piezas de metal en el extremo y el otro una linterna muy primitiva. Claro que sí. ¿Qué es esto? El de la linterna hablaba la lengua extraña con evidente miedo mientras retrocedía tras su compañero armado y ligeramente más alto. Zod los miró a ambos y luego se dio la vuelta y echó a andar, levantando primero el brazo para comprobar que el plan de contingencia estuviera intacto, lo cual era cierto, y luego convocó un mapa de los lugares de aterrizaje. Solo tenía que ir a recoger a los demás supervivientes, incluyendo a Cal y Kara, usar una de las piedras solares para construir una nave y un proyector de zonas, recuperar a todos usando un índice y podrían abandonar este lugar remoto. No debería llevar más de 1 o 2 semanas como máximo. A juzgar por los nativos que acababa de ver, no querían pasar más tiempo en este mundo del estrictamente necesario. A 20 millas al sur de Kharkov, Ucrania, Imperio Ruso, 29 de febrero de 1904. Oficina de Stan Edgar, Seven Tower, Nueva York, Estado de Nueva York, muy temprano en la mañana, 19 de junio de 2022. La proyección no terminó, pero se convirtió en una serie de imágenes rápidas en lugar de una visión continua como lo había estado haciendo a medida que el mundo volvía a enfocarse. Zod avanzó, observando las imágenes con tristeza y comentando, mientras mostraban, imágenes de linchamientos, disturbios, la Primera Guerra Mundial y otros desastres provocados por el hombre de principios del siglo XX. Esperé durante años, nadie llegó, nadie vino. Zod habló con evidente disgusto y tristeza mientras revivía sus primeras décadas en el planeta Tierra. Observé cómo la raza humana desperdiciaba la abundancia de su mundo y se masacraba por nada. Mientras tanto, yo no podía hacer nada más que esperar alguna señal de esperanza. Mi traje se estaba quedando sin energía, así que ya no podía rastrear si alguien venía, así que tuve que seguir moviéndome entre los lugares de aterrizaje para comprobar y esperar alguna señal, y justo entonces me di por vencido. La escena mostraba la cápsula de Kara estrellándose en el círculo polar ártico. Sin embargo, en lugar de Zod, apareció una pequeña nave de investigación con la bandera de la República de Weimar. Uno de ellos era un hombre que todos reconocían. Un jovencísimo Frederick Boug, cuyos ojos brillaban al observar la extraña cápsula metálica. Pasaron escenas de Boug llevando la cápsula de vuelta a Alemania y logrando abrirla, con una repugnante expresión de deseo en el rostro al ver a la criatura rubia de ojos azules dentro y luego a él mismo observándola atentamente. Los humanos encontraron a Kara primero. Sin embargo, pronto descubrí que había llegado una cápsula, así que empecé a rastrear quién la había tomado. La escena mostró de repente a Zod con su armadura negra y el casco puesto, levantando a Boug por el cuello, con su laboratorio destruido y su asistente muerto. No tardé mucho, pero Kara sufría de envenenamiento por radiación y la cápsula podía mantenerla con vida, pero necesitaba una compatibilidad genética cercana para revivirla, así que, me comprometí. Dejaste vivir a Boug y lo ayudaste a crear el compuesto V con la esperanza de que uno de sus sujetos de prueba genéticamente modificados fuera lo suficientemente compatible como para revivir a Kara, espetó Clark. Su declaración le valió un asentimiento a Zod, quien no parecía para nada preocupado por la crueldad de su acto. ¿Y no pensaste en el daño que V causaría? ¿En el mundo que creaste? ¿Creado? Hasta que se creó esa cosa, no tenía nada que ver con Boug. Me quedaba en Sage Grove, cuidaba de Kara y, cuando no estaba allí, mantenía este mundo a salvo de amenazas externas. Zod señaló con disgusto a Homelander mientras sus palabras provocaban imágenes que lo mostraban desviando asteroides, ahuyentando a los extraterrestres que pasaban y, en general, protegiendo el mundo, como había dicho. Les di a los humanos una herramienta, nada más. Les di el poder de los dioses. No me culpen si, en lugar de intentar salvar el mundo, un humano solo pudiera con eso conquistar a otros humanos o ganar dinero. Son seres egoístas, Kal-El, nada que ver con nosotros. No. Manipulas todo esto, toda la situación. Llevas años controlando a Boug. No intentes fingir que no tienes sangre en las manos, que no ayudaste a crear este desastre. Sí, he dirigido Boug durante años, y en ese tiempo, dime, ¿me he apoderado del mundo? ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Acaso Stormfront creó su ejército? ¿Acaso no han mantenido a raya a estos monstruos creados por seres más débiles, minimizando el daño?
Zod interrumpió a Clark mientras avanzaba, y mientras hablaba, Clark pudo sentir una conexión como la que tenía con Kara, y eso lo enfermó porque pudo notar que Zod estaba siendo honesto. ¿Quién impidió que ese loco mestizo matara a todos? ¿Quién mantuvo a salvo a Connor y a su madre? Permitió que te criaran padres decentes. No soy inocente, Kal-El. He cometido muchos errores, pero los crímenes de los humanos son suyos, no míos. Todo lo que he hecho es por Krypton. Todo lo que los humanos han hecho ha sido por avaricia e interés propio. Es cierto, Kal-El, el general me lo ha contado todo. Será reprendido por ciertas acciones que ha tomado, pero, Kara dio un paso adelante, con la mirada fija en Homelander, quien, al igual que Ryan, guardaba silencio mientras asimilaba todo lo que acababan de ver. Pero si buscas al criminal que creó el desastre tóxico y los monstruos que plagan este mundo, es la naturaleza humana, la codicia, la envidia y la lujuria, la causante, no nosotros. Este mundo estaba condenado incluso antes de que les diera V. Podrían haberlo usado para salvarse. En cambio, solo vieron un arma o una ganancia. Zod estaba ahora frente a él y le puso una mano suave a Mia, quien solo rió y le sonrió, lo que provocó que Clark sintiera algo desagradable acumulándose en su estómago. Así que, Kal-El, debes verlo, este mundo no se puede salvar. Únete a nosotros y podremos restaurar uno que no lo necesite y salvar a muchos otros. ¿Otros? ¿Qué otros mundos? Susurró Clark mientras sentía que la cabeza le daba vueltas, mientras la certeza que había tenido hacía unos momentos se desvanecía cada vez más al mirar a otro kryptoniano a los ojos y ver en ellos una confianza absoluta. Kal-El, éramos la raza más poderosa que existía, nos situábamos por encima de seres que se llamaban a sí mismos dioses. Manteníamos el equilibrio, manteníamos la paz. Zod vio la mirada en los ojos de Clark y aprovechó su ventaja. Cuando nuestro mundo murió, el universo se sumió en el caos, las guerras, el genocidio y cosas peores. Kara lo ha visto, el universo nos necesita. Podemos arreglar este mundo antes de irnos, lo prometo, tengo un plan para eso. Simplemente arrodíllate, Kal-El, comprométete con nosotros, ayúdanos, Kal-El, ayúdanos a salvar a todos. Y Clark abrió la boca y, por primera vez, se quedó paralizado, sin saber qué decir, mientras miraba a Mia y a Ryan. No estaba seguro de lo que sentía, no estaba seguro de en qué confiar, simplemente no estaba seguro de nada. Sintió que su corazón y su corazón tiraban en dos direcciones a la vez, mientras sus instintos luchaban entre sí. Y bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.